Presentaré el tema de ética en enfermería psiquiátrica. Me presento. Soy enfermera especialista en salud mental, Temis Candy Vargas Bautista. Estoy en 2 institutos. Trabajo para el Instituto Nacional del Ramón de la Fuente y también trabajo para el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Pues, terminando mi presentación, bueno, vamos a hablar un poco de la bioética en enfermería psiquiátrica. Vamos a recalcar que la bioética en la psiquiatría se va a ponderar el respeto y la dignidad a cada una de las personas como un agente moral autónomo y por tanto, pues también hacer el reconocimiento de sus derechos humanos y sus derechos individuales, independientemente del estado de salud mental en el que ellos se encuentran. Entonces, dando esta pauta de esta definición, identificación del problema, quisiera hablar sobre la historia que nos conlleva al por qué tenemos este tipo de definición para nosotros. Hablando de la historia de lo que es psiquiatría, pues nos abocamos más que nada a que muchas veces en la historia pues se habla de una situación en la cual no se respetó de manera adecuada los derechos de cada paciente, ¿no? Y la verdad es que pues hay una historia de instituciones y terapias en las cuales se hacían por complacencia hacia los médicos o psicólogos, habiendo investigaciones nada aceptables, también que volvió estigmatizante y excluyente a cada una de las personas que padecían algún trastorno mental. Y de ahí ver que éramos como eran bastante, pues, estigmatizados, marcados con una situación de que pues eran endemoniados. Es por eso que es importante ver la historia. Les puse una línea del tiempo en la cual hablamos primero de cuál es el hombre primitivo. El origen de es que ven que la enfermedad mental era algo sobrenatural y que para ayudar a estas personas con estos padecimientos se les llevaba a la práctica de exorcismos, llevarlos a los brujos para que los curaran de esta situación. Posteriormente vamos a la cultura griega y romana, en la cual pues ahí era diferente, la situación era que eran personas privilegiadas, dado que tenían un don muy, muy poderoso que era poder hablar con los dioses. Entonces a ellos les veían como seres especiales que les podrían dar la mejor atención. Posteriormente vemos el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, en el cual ahí mismo se les conoce como endemoniados, que están poseídos por fuerzas malignas y por lo tanto seres en los cuales se les tiene que tener miedo. Siguiendo la línea, vemos que está la Edad Media, en la cual pues ahí empiezan a recluir a cada una de las personas en los manicomios que ellos realizan o que ellos hacen, porque lo que querían era ahuyentarlos de los demonios a las personas que estaban sanas. Entonces ahí empieza esta idea del aislamiento y la reclusión de los pacientes con problemas mentales. Llega hasta 1794 un hombre que se llama Philippe Pinel, el cual al ver que muchos manicomios tenían encadenados a los pacientes, desencadena a los pacientes y trata de dar una diferente terapia. ¿Y qué pasa? Que posteriormente ve mejores resultados. Entonces, viendo los mejores resultados, ellos se aprueba y lo llevan a Francia. Después de Francia, lo llevan a Estados Unidos y Alemania. Todos ellos lo retoman para poder dar mejor atención a ellos y darles una mejor terapia en donde se hubiera pues dignificado a las personas con problemas de salud mental. Viene lo que es Alemania nazi, y la Alemania nazi, ahí vemos que estos
personas con enfermedades mentales fueron utilizados para investigaciones en las cuales también se sometían a esterilización y también se les sometía a la muerte por cámara de gas. Bueno, posteriormente a eso, estamos en Japón y en Japón, pues lo que hacen es que los recluyen a zonas rurales remotas. ¿Para qué? Pues para evitar, ¿no? Tener contacto con las personas que están enfermas de salud mental y aparte porque eran la marca más grande que ha tenido las personas con problemas de salud mental es que son agresivos, que se agitan, que golpean y que matan. Entonces, bueno, después de eso, después de la Alemania nazi de los japoneses, que fue en 1968, en 1980, más o menos, vamos a ver que hay un cambio en la ideología de cómo tratar a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Bueno, pues porque viene la reforma psiquiátrica. Y en ella, antes de llegar a ella, hay varios teóricos que hablan sobre la antipsiquiatría. Y una de ellas es que Franco Basaglia, en La Triste, nos habla de que tenemos que darle una mejor calidad de atención a cada uno de estos pacientes. Y posteriormente, pues se va a ver reflejado en ahora en las marcas bioéticas que nos dejan, ¿no? Bueno, viene los siglo XX, en el siglo XX nos habla de la salud mental y en la salud mental pues nos habla de que la sociedad empieza a ser incluyente, a ser igualitaria y más justa para estos pacientes. Entonces, es por eso que el término de psiquiatría se deja a un lado y empieza a manejarse más como salud mental. Se utiliza la psiquiatría aún en algunos términos, pero la verdad es que la psiquiatría lo mencionan como una cosa que es como algo estigmatizante, discriminatorio. Es por eso que ahora pues se utiliza la palabra salud mental. Entonces ahora es problemas de salud mental, trastornos de salud mental, no hay, no hay como enfermedades psiquiátricas como antes se manejaban. Es por eso que ahora es diferente. Bueno, hablando un poco de la reforma psiquiátrica, vamos a ver que pues la preocupación máxima de ellos es la vulneración de los derechos básicos de las minorías y se trata de humanizar la atención en los hospitales y sustituir la reclusión manicomial por unas formas más terapéuticas. ¿Eso qué quiere decir? Hay diferentes reformas durante muchos años en las cuales se manejan otro tipo de terapias, como es incluir en sus actividades diarias a los pacientes que realicen su baño, que sean independientes, que se manejen por ellos solos, que puedan reintegrarse a la sociedad sin ningún problema. Pero esto, cuando estaba la reforma psiquiátrica, recae mucho en el familiar. Entonces, a veces, si no hay como apoyos de parte de la comunidad, de la sociedad, de económico simplemente, pues no se puede dar como bien esto. Venimos con el Código Nuremberg en 1947. ¿Por qué lo resalto aquí? Porque es una parte muy importante en donde se habla del consentimiento voluntario del paciente en la realización de cualquier tipo de investigación en la práctica. Eso es algo que se tiene que ver en nuestros pacientes a diario, porque nos vamos más que nada a lo que es, pues, parte de los principios de la bioética. Entonces, posteriormente, hay principios éticos básicos que son el respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Posterior a eso, vamos a ver que empezamos con los principios de lo que es la bioética con nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los 4 principios? Vamos a ver. Muy bien, el respeto. Este es
una de las comisiones que se hizo por la protección humana de todo lo que son los objetivos médicos, ¿no? Y aquí están los principios de autonomía, justicia y beneficencia y no maleficencia. Psiquiatría como tal, tenemos muchos conflictos con todo, con todos los principios, pero les voy a mostrar en cada uno cuándo se aplican. En esta situación vamos a ver lo de autonomía. Bueno, de la autonomía del paciente, vamos a ver que una de las cosas importantes y que se hace en el Instituto Nacional del Ramón de la Fuente es que se les pide su consentimiento informado de que están aceptando el tratamiento, de que están aceptando el internamiento, porque es importante darle la autonomía al paciente en el momento de que requiera una intervención de nosotros. Pero vamos a ser muy conscientes de que muchos de nuestros pacientes no tienen la capacidad para poder firmar. Eso lo digo porque hay pacientes que vienen en agitación psicomotriz y demasiado delirantes, en los cuales no reconocen ni siquiera su propio yo. Entonces, aquí es invariablemente importante la observación de enfermería y la observación del múltiple equipo de médicos, en la cuales nosotros vemos cuándo sí tiene la capacidad para firmar y cuándo no tiene esa capacidad. Cuando no tiene esa capacidad, hay diferentes formas de atenuar. Entonces vamos a ver que se van a ir aplicando los otros principios de bioética. Entonces siempre debemos de ver la viabilidad del consentimiento informado. Entonces es importante, más que nada para respetar el principio de autonomía. En dado caso que no se pueda, se verán otras maneras aplicando otro principio, que en este momento se los mostraré. Bueno, el principio de justicia es algo que se debe respetar los derechos. Los pacientes del área psiquiátrica se manejan por principios básicos para el respeto de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental. Si los derechos de paciente tienen como 10 estructuras básicas para poder, que el derecho a la información, el derecho a una segunda, también esto existe con los pacientes de psiquiatría, pero la diferencia es que aquí está como muy remarcado el respeto hacia su persona, no discriminativo, no juicioso. Tenemos que permitir que todos sus derechos sean para cada quien valorados. Entonces, importante el respeto a sus derechos como persona vulnerable, que no sean discriminados, que no sean estigmatizados por su problema de salud mental, y así se aplica. Bueno, ¿se acuerdan que les decía que cuando nosotros tenemos un paciente psicótico y vemos que no podemos tener como el principio de autonomía? Bien, aquí viene el principio de beneficencia. Ok, este principio nos ayuda porque en este momento, cuando nosotros vemos que el paciente no tiene capacidad para ver o dar un consentimiento informado, tanto de su tratamiento como de lo demás, de su internamiento, aquí tenemos que ver la capacidad de ver que no se violen los derechos de los demás. Exactamente. Entonces hay que ver el beneficio de la terapia, dado que puede ser que pueda agredir, entonces evitar que se agreda, puede llegar a lastimarse el mismo, evitar que él mismo se lastime con el principio de beneficencia. Y es por eso que cuando uno aplica el consentimiento, se les da como una carta de internamiento no consentido a los familiares, ellos lo firman y también tienen que ver mucho otras leyes en las cuales se tiene que enterar el juez, porque a lo mejor esta persona o este paciente tiene que ser autorizado su internamiento también por medio del juez, o integrar toda esta carpeta en donde se informa que pues puede agredir o puede agredirse el mismo, y posteriormente se aplica este principio, el de beneficencia, para poder evitar que él se lastime a alguien más.
y la mejoría, en este caso, de su salud mental. Eso es el principio de beneficencia. Posteriormente vamos a ver el de no maleficencia. El objetivo principal de todos los internamientos que nosotros tenemos, tanto en el Ramón como en otras áreas, es el diagnosticar, el ajustar medicamento, el estabilizar al paciente, que ese es como el objetivo principal, y ver que no sea prolongado. Algo que es importante en psiquiatría es evitar que sea un internamiento prolongado, porque ahí estaríamos violando el principio de no maleficencia. Es por eso que es importante que veamos la adherencia al tratamiento, o sea, que el paciente vaya a cada cierto tiempo a sus consultas de consulta externa, en donde su psiquiatra lo esté valorando constantemente, ver con los familiares la adherencia al tratamiento para que no tengamos como la discusión de que ha dejado el tratamiento y por eso ha regresado o ha reingresado, y que sea como más largo el periodo en el que esté internado. Entonces, este principio lo que nos habla es que no podemos dejar que los pacientes se estén internando siempre, y como enfermería lo que tenemos que hacer es verificar la adherencia al tratamiento, verificar que ellos vayan a sus consultas, verificar muchas cosas que puedan estar ayudando a que el internamiento se prolongue. Ya, llamémosle higiene del sueño, llamémosle crisis de ansiedad no manejadas. Tenemos que enseñar técnicas, terapias, todo para que pueda reingresar otra vez a la sociedad de una manera tranquila y ellos puedan tener con sus medicamentos, con su psiquiatra, con su terapeuta, toda la capacidad de atender los problemas de forma externa. Eso es lo importante del principio de no maleficencia. Para conclusión de este tema, les pongo aquí que ahora enfermería, les pongo en salud mental, dado que ahora estamos actualizando, debe evidenciar el cuidado humanizado en todas las acciones que se ejecutan, aplicando la dimensión ética y bioética, viendo a la persona como una persona moral y, y evitando totalmente la estigmatización de estos pacientes, dándoles una mejor vida y dándoles la oportunidad de ser inclusivos a estas personas. Con esto sería todo mi presentación. Les agradezco su atención.